Me costó bastante. En mi casa con mi esposo pusimos una regla de que aquí no habla inglés. ¿Y ya sabías hablar español? No sabía nada. Nada. Nunca había tomado una clase de español y yo la verdad no sabía nada. Hasta que me mudé a la Ciudad de México y ya empecé a hablar español. Órale. Sí. ¿Y cómo se te hizo el español, aprenderlo? Bien difícil. ¿Difícil? No, sí, a mí se me costó bastante. ¿Qué es lo que más te costó? Tomé como varios cursos intensos Ajá. de que te enseñan como los tiempos y todo así. Pero hablarlo yo no sabía. O sea, Sí. salía a la calle y decía, ¿y ahora qué hago con mi cuaderno? O sea, no sé cómo usar eso. Yeah. Y realmente aprendí cuando me mudé a Guadalajara, porque ahí viven mis suegros y no hablan inglés. Ujú. Entonces, y yo quería hablar con ellos. Entonces, Ok. me metí así al 100 y en mi casa con mi esposo pusimos una regla de que aquí no habla inglés. Ok. Si no sabes la palabra en español, lo describas hasta que entendemos lo que queremos decir. Pero literal, un año no hablamos ni una palabra de inglés y ahí ya Agarraste la onda. agarré. Es que yo creo que esa es la manera, ¿no? Sí, De- practicar. Pero a fuerza, o sea, porque antes si no sabía la palabra, pues lo decía en inglés porque sabía que mi esposo me iba a entender. Y la mayoría de la gente también. Mucha gente entiende inglés. Sí. Pero dije, no, lo tengo que hablar bien. Sí quería, tenía muchas ganas. Porque es triste cuando no entiendes, o cuando la gente no Pues sí. puede hablar contigo. Es triste. Sí. Entonces, pues sí. O también como comentaste, no, eso pues sí, aprendes, ¿no? Yo voy, Ajá, tú vas, ajá. ¿no? Pero luego ya en la calle es Usarlo como... es otro pedo. O sea, ponerlo así en la calle a hablar está muy difícil. Ajá. Pero pues sí, ya. Después de varios años ya. Es lo que hay logré. varios videos como virales de gente como que, o sea, POV, aprendiste el español, pero en Alemania, ¿sabes? Y, hola, me gusta mucho México porque es un país muy bonito, ¿sabes? Exacto. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Sí. No tienes acento, no tienes Ya acento sé. en inglés. Mucha gente me dice eso. Y yo creo que es porque yo escucho cómo los mexicanos usan y yo copio el acento. Ya. O sea, como la manera que mi esposo habla, yo como que digo lo que él dice de la misma manera. Ok. Yo creo que es eso. ¿Tu No esposo sé. es chilango? Pues nació en la Ciudad de México, pero creció en Guadalajara. Entonces Ok. es como... Creció en Guadalajara, entonces dice que es de Guadalajara. Ok. Y luego regresó acá. Órale. Porque ya, sí, casi ya saltas un capítulo, ¿eh? Porque, pues, comentaste que llegaste y trabajaste, ya ajá. luego el esposo y los Ajá, suegros. Ok, sí. de eso ahorita vamos a hablar. Quiero hablar una cosita más de tu país de origen. Claro. ¿Cómo describirías a los mexicanos la comida de Inglaterra? Que no es muy bueno. Que no... No, la neta, no. Nada que ver, nada que ver. Yo creo que los mexicanos estarían muy tristes comiendo allá. Sí hay unas cosas buenas, sí hay unas cosas. Pero pues aquí todo es rico. Sí. Y allá son muy... Yo diría 5 cosas que valen la pena. A ver. 3. Fish and chips. A mí sí Fish me and gusta el chips. fish and chips. El roast dinner, Ajá. que se come los domingos. Y una cosa que no sé cómo se dirá en español, pero es en el... Ya ves que los ingleses toman la té en la tarde que, con ese como torre de pastelitos. Ok. Uno que se llama un scone, que es como un pan y le pones crema y mermelada de fresa. Y eso es muy rico. Y mi esposo le encanta. Ok. Entonces eso sí digo que está rico y padre, porque aquí también no se encuentra algo así. Ajá. Pero ese sería mi top 3. Ya fuiste con tu esposo para allá. Para Sí, Inglaterra. él ha ido 3 veces. Ok. Y él que comentó de la comida de allá, ¿qué extrañó? Que, bueno, aparte de los tacos, evidentemente. ¿Qué extrañó de México cuando estaba allá? Ajá. El picante. Sí. No hay mucho picante allá. No, ¿verdad? No hay mucho chile, no. Una vez leí, dato curioso, que la comida más popular hoy en día en Inglaterra es chicken tikka masala. Sí. O sea, lo que trajeron. Sí, a mí sí me encanta. Es que hay mucha gente de la India en Inglaterra, entonces como que adaptamos su comida a nuestro estilo. O sea, no es como encuentras en la India, ¿verdad? Ajá. Pero a mí se me encanta la comida de la India. Yo soy súper fan. A mí me encanta el curry. Y te digo, ese pub inglés, ahí también venden chicken tikka masala. Ajá. O sea, a mí sí me encanta. Órale. A mi esposo no es tan fan. Yo siento como la mayoría de los mexicanos no son muy fans de la comida. Yeah.
de la India, pero a mí sí me encanta. Yo me acuerdo que a los 17 años hicimos una excursión a Londres. Ajá. Y lo que me súper encantó fueron los desayunos. O sea, tienen frijoles, tocino. bacon, ¿no? Huevo, muy salado, o sea, pesadito. Sí. Ya luego había también una que otra frutita por allá, pero Sí. como- Sí, el Full English Breakfast está buenísimo, la verdad. eso sí está bueno. Salchicha, tocino, huevo, los frijoles que son como medio dulces, Ajá. pan tostado, jitomate, champiñones. Y a veces el black pudding. ¿Cómo se llama Ah, el eso? black pudding, sí, eso Ajá. también me acuerdo. Sí, eso a mí no me gusta. Es salchicha, ¿no? ¿O qué No, es Ah, moronga, sí. moronga. Sí. Así se llama, moronga. Y Tenemos- hay negro y blanco. Sí, Pero sí, a mí no me gusta. sí está fuerte. Sí, pesadito. Tenemos algo parecido allá, el Blutwurst, salchicha de sangre, pero también es... ¿No te gusta? Sí, no. Es que mi abuela me lo quería dar así a fuerza. Ajá. ¿Dónde está ella? Creí un Sí, trauma. no. Y comentaste que trabajaste como voluntaria. Sí. ¿Qué tipos de trabajos hacías? En Sudáfrica fue con niños, Ok. así en una escuela. En Costa Rica fue con tortugas. Órale. Ajá, estuvo bien padre. Porque allá tiene muchos problemas que... O sea, llegan los tortugas, ponen sus huevitos Ajá. y mucha gente viene a tomarlos, a venderlos o a comerlos. Entonces el trabajo era como salvar los Ok. huevos y vamos por ellos y los pusimos en un jardincito seguro. Ok, Estuvo muy padre, me gustó. qué bonito. Y en Brasil también fue con niños, pero como casi bebés en una guardería. Ok. Sí. ¿Y te acuerdas, o sea, dijiste la primera ciudad que viste aquí en México fue Playa del Carmen? Sí. ¿Puedes como describir tus primeras impresiones? La comida, increíble. Y el clima, yo decía, wow, este clima está increíble. Veniendo de Inglaterra, o sea, yo decía el sol diario, yo estaba bien feliz. Y la comida y la gente. Me acuerdo que mi hermano estaba bien chiquito y todo el día andaba en la alberca y se quemó horrible su espalda. Así, el sol mexicano es otra cosa, ¿no? Y nosotros no sabíamos. Y su espalda así horrible quemado. Y los empleados estaban bien preocupados por él porque veían su piel y decían, no, no, no. Y nosotros, se le va a quitar, ¿no? Y uno de los empleados del siguiente día se fue al mercado y le compró aloe vera. Ay. Y yo decía, qué gente tan linda, o sea, yo estaba fascinada y decía, no, aquí es lo mío, yo quiero vivir aquí. Y pues sí, lo logré. Y, o sea, de ahí ya no te fuiste, de ahí empezaste a trabajar en Cancún. Ajá. ¿O hubo un tiempo que volviste y...? No, vine a Cancún. Trabajé ahí como un año en el hotel Ujú, y ahí conocí a mi esposo. ujú. Fuimos de ahí a la Ciudad de México porque él estaba viviendo en la Ciudad de México. Hicimos como a distancia por un rato que yo iba a la Ciudad de México y él a Cancún, pero pues, está muy difícil. Entonces yo vine a la Ciudad de México, vivimos ahí por como un poquito menos de un año. Le cambiaron su base de trabajo, entonces nos fuimos a Guadalajara. Ahí vivimos la pandemia prácticamente y ya volvimos otra vez por trabajo a la Ciudad de México. Órale. Y desde ahí aquí seguimos. ¿Y entre CDMX y Guadalajara, qué prefieres? Ciudad de México. Sí, yo soy bien chilanga en mi corazón. La neta, sí. Guadalajara es muy lindo, pero... Sí, es muy bonito. Mariachi, Sí. tortas ahogadas. O sea, sí me gustó. Sí, Pero sí, me siento como más feliz aquí. sí. Me encanta la Ciudad de México. Es que el clima es mejor, siento, y pues sí, como es más grande. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a Guadalajara, yo no lo... Pues antes las ciudades grandes, sí, grandes que he visto eran Londres, que es súper grande para mí. Era a los 17 años lo conocí, y después, un poco después, París, que también es muy grande. Sí. Por ejemplo, Berlín no lo considero tan grande, son 3 ok. millones y hay como mucho parque y se pierde todo. Entonces llego a Guadalajara y fuimos a una fiesta y después a un after. Pero estuvo en otro lugar.
Ajá. Y yo me acuerdo que nos subimos a un taxi de estos amarillos de Guadalajara, ¿no? Y dimos vuelta. Sí. Y yo me quedaba así en las ventanas Sí. de, ¿esta ciudad no se acaba o qué Sí, onda, no? sí. Eso, me encanta a mí caminar. Yo no manejo aquí, entonces a mí me encanta en la Ciudad de México. O sea, de mi casa puedo caminar a todos lados, al súper, al gimnasio, farmacia, lo que quiero, camino. Y en Guadalajara, pues no era así. Yo tenía que manejar a todos lados. Claro. Y me daba un miedo manejar. Sí lo hice, pero no me gustaba. Claro. Y era ir a la tiendita en coche, ir a la farmacia, todo en coche. Y pues eso no me gustaba mucho. A mí me Claro. gusta tener todo cerquita caminando. Bueno, también manejando, hablando de eso, hay un detalle, ¿no? En Inglaterra. Sí, es muy diferente. Muy diferente. O sea, para empezar, el volante está del otro lado. Eso. Después manejamos del otro lado. O sea, entonces dos cosas al revés. Ajá. Y luego, pues, como manejan aquí y como manejan allá es muy diferente. ¿Cómo lo describirías? Pues allá son muy estrictos con las reglas. Ah, ok. O sea, si rompes una regla, hasta te puedes ir al cárcel. O sea, es Sí. muy fuerte. O te quitan la licencia. Yo sí Ah. tengo un amigo que le quitaron la licencia de los 18 años, por 10 años. O sea, imagínate. Entonces sí, tienes que manejar bien, sí o sí. Pero y hizo nunca algo cabrón entonces, tu amigo. estaba borrachito Ah, manejando. bueno. Estaba regresando de un antro y manejó borrachito. Y no pasó nada, pero lo pararon y pues y estaba Ya. arriba del límite. Pero aquí pues no es tan, digamos, estricto. Ujú. Entonces la gente maneja un poquito más Sí. es loquito. como todo fluye más, ¿no? Pero está súper, a veces a mí me fascina ver, no sé si has visto como esos videos de Vietnam, por ejemplo, donde Ay, hay sí, no, muchos pero como las motocicletas, motos, ¿no? ajá. Y, o sea, se ve Sí. de arriba como un caos, tú dices, Sí, ¿cómo es posible? sí. Pero todo al final Sí fluye. se fluye, ¿no? Ajá, sí. Sí, pero sí, no, sí me da miedo, la verdad. Aquí. Porque yo sí soy muy reservada cuando manejo. Y si manejas muy reservada aquí, no llegas. Ajá. O sea, literal, no vas a llegar al lugar. Tienes que pelear para llegar. Sí. Porque yo lo veo diario. O sea, si no te